Damos inicio entonces al panel Construyendo la Paz con Energía. Invitamos a la mesa principal al señor Luis Fernando Rico Pinzón, ingeniero civil de la Universidad Javeriana con especialización en alta gerencia de la Universidad EAFIT. Su experiencia profesional siempre se ha desarrollado en la misma empresa, ISA antes de la división e ISAGEN. Empezó como auxiliar de ingeniería en 1977, luego en comercialización de energía y posteriormente en el área de producción, teniendo a cargo todas las centrales de generación de la empresa. Finalmente, en 2001 fue nombrado gerente general de ISAGEN hasta la fecha. Lo invitamos, por favor, a pasar a la mesa. También invitamos al señor Lucio Rubio Díaz, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Se vinculó laboralmente en el año 1997 con el grupo Enel a través de EMGESA S.A.E.S.P. y Codensa S.A.E.S.P., ocupando cargos como gerente de Contraloría de EMGESA, gerente de Planificación y Control de Codensa, gerente general de EMGESA y actualmente es el director general Enel Colombia. Invitamos también al señor Iván Mustafa Durán, abogado y economista. Se ha desempeñado profesionalmente como presidente de la Junta Directiva de la EMPAS, director regional de Proexport, trabajó en el gremio de la construcción más de 10 años y es el actual director de Regiones Presidencia de la República. Invitamos también al señor Manuel Ramiro Muñoz, filósofo, magíster en docencia universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en investigación en contextos de docencia universitaria de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Es consultor en educación superior del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe y ESALC UNESCO, y dirige el Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali desde el año 2010. Por último, invitamos a Erika Fontalvo, periodista, 23 años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Se ha desempeñado profesionalmente en diferentes medios como Diario El Heraldo, en Caracol Televisión y Radio. Actualmente es directora y conductora del programa Bogotá Hoy por Hoy de Caracol Radio Colombia, conductora de Colombia Tiene Control y el programa Contraste. Además, nos acompañará hoy como moderadora del panel. Bienvenida, Erika. Me han sentado aquí para poder verlos mejor. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Ahora? Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludo a todos nuestros panelistas, por supuesto a los asistentes. Es un gusto poder acompañarlos en este panel Construyendo la Paz con Energía, con el que, tras la intervención del señor ministro de Minas y Energía, Tomás González, arrancamos este 21º Congreso del Mercado de Energía Mayorista. Ya conocen a nuestros invitados y el tema lo planteaba al final de su intervención el ministro de Minas, la importancia de la energía eléctrica como un insumo para la paz de todos los colombianos. Y es que hay que señalar que cada vez estamos más cerca de esa fecha, que tras ese acuerdo de jurisdicción, de paz, de justicia, llegaron gobierno y FARC en el mes de septiembre. Estamos hablando de una fecha para la firma del 23 de marzo de 2016. Últimamente las FARC han dicho que todavía ese plazo no ha comenzado, pero nos quedamos con esa fecha. Mientras tanto, se están definiendo los mecanismos de refrendación, que si plebiscito, que si referendo, que si consulta popular y de implementación con facultades especiales al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Son pasos muy significativos, pero hay que tener en cuenta que la paz no va a llegar de inmediato. Van a cesar los fusiles, pero definitivamente ese cese bilateral, verificable, definitivo, no va a suponer que el país va a entrar en un escenario de paz de inmediato. Sí, claramente en un escenario de posconflicto, y hay muchas regiones del país en el que ya se está viviendo ese escenario de posconflicto. La paz que se debe construir entre todos los colombianos
y además desde las regiones. Ese es un mensaje que queremos insistir en este panel, sobre todo en esos territorios. Ustedes ya veían también ese mapa que presentaba el ministro, son las zonas más afectadas por la violencia en el país, donde todavía hay casi 2 millones de colombianos que no tienen la posibilidad de encender un bombillo porque no tienen energía eléctrica. Pues ahí está, la paz es atención a las víctimas, es desarrollo productivo, inclusión social, inversión, educación, pero también energía con su gran componente social. La energía es también generadora de paz. Y tengo una historia que quisiera compartir con algunos de ustedes. Eslavia Cabeza es una abuela de 93 años. Yo creo que casi ya no conocemos personas que lleguen a esa edad. Pues esta señora que vive en Puerto Nidia, que es un corregimiento de Tumaco en Nariño, pasó 92 años de sus 93 sin saber qué era la energía eléctrica. Nunca tuvo luz. ¿Se pueden ustedes imaginar ese escenario? Pues ella lo vivió a lo largo de toda su vida. Finalmente le llevaron la luz a ella y a las otras 435 familias que residen allí. Pero en esa costa pacífica todavía hay cerca de 50.000 personas sin servicio. Y es uno de los grandes retos del posconflicto, lograr que en esas zonas donde existen altos niveles de desigualdad y que han sido víctimas del conflicto, se les pueda dar esa oportunidad de contar con suministro energético. De eso vamos a hablar hoy con nuestros panelistas. Y yo quisiera, profesor Manuel Ramiro Muñoz, director de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, porque usted conoce muy bien todas estas zonas del Pacífico colombiano, seguramente ha escuchado de Puerto Nidia, si es que no ha estado allá. Estas zonas han tenido que liderar una serie de procesos que no han sido fáciles, que se han demorado varios años, trabajo de gestión comunitaria para acceder a servicios públicos como el de la energía. Son regiones históricamente olvidadas que han logrado redención a partir de la energía eléctrica. Así de sencillo. Esta es una posibilidad real que, como también decía el ministro, eleva la calidad de vida de estas comunidades. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de participar en este congreso y el tema maravilloso. Pongámosle energía a la paz o construyamos la paz con energía. Antes de responderle, Erika, yo quisiera reafirmar algunas de las cosas que usted ha planteado. Efectivamente, los estudiosos de la paz, los que han hecho análisis de los estudios comparados, nos hablan de al menos 3 tipos de violencia, por lo tanto de 3 tipos de procesos de paz. Un tipo de violencia es la violencia directa, es la que estamos negociando en La Habana. Hay otro tipo de violencia que es la violencia estructural, es a la que nos referiremos en términos de lo social, la inclusión, la lucha contra la pobreza. Y hay un tercer tipo de violencia que es la violencia simbólica, aquella que hace que uno niegue al otro. 2 precisiones. En La Habana no se está negociando en sentido estricto la paz, se está negociando el fin del conflicto armado. La paz la tenemos que construir todos. Y la paz no comienza, como decía Erika, cuando se firmen los acuerdos. Quizá esa es la cuota inicial para iniciar la construcción de la paz. Y la paz supone todo lo que tiene que ver con inclusión, con lucha contra la pobreza. Y ahí quisiera decir, el sector eléctrico tiene un aporte muy importante, ya lo dijo el ministro. ¿Y por qué es importante electrificar zonas no electrificadas? Según Naciones Unidas, la sola electrificación eleva en 10 puntos el índice de calidad de vida de una región. Voy a poner el ejemplo del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano está 15 puntos por debajo del promedio nacional. Y la sola llevada de la energía eléctrica elevaría en 10 puntos. Hoy tenemos un caso muy maravilloso que es la electrificación de Guapi, Timbiquí, El Charco. Una inversión entre 250 millones de dólares y 300. Yo digo, solo 300 millones de dólares para elevar 10 puntos en calidad de vida a una población. Entonces, ratificamos la tesis del ministro. Llevar energía eléctrica a zonas no electrificadas es un aporte en aquella de la violencia estructural que permitiría
incluir estas regiones que hoy están a extramuros de la nación y del Estado. Y por supuesto, no solamente eleva la calidad de vida, sino genera todas las condiciones de productividad. Imagínense Guapi con toda la potencial pesquero sin poder generar una cadena de fríos. Claro. Y cierro, no sé si ustedes han visto los mapas satelitales nocturnos. Hay bombillitos en toda la costa pacífica norteamericana, centroamericana. Llega uno a Colombia, se oscurece, pasamos a Ecuador, vuelve y se enciende hasta Chile. ¿Por qué no hemos podido hacer la interconexión de esta región? Son a Guapi 12 kilómetros en línea recta, a Timbiquí 16, al Charco 18. Y como país hemos sido capaces de hacer interconexión eléctrica, ustedes saben, hasta Tarija en Bolivia, con nuestra capacidad, con nuestra tecnología. Es decir, ahí hay un reto muy importante para aportar a la paz de nuestro país. Y de eso vamos a seguir conversando ahora, porque quiero incorporar a este diálogo al doctor Iván Mustafa Durán, el director para las regiones de la Presidencia de la República. El componente social del sector energético, señor director, es enorme, lo estamos viendo, lo estamos analizando. Y esa paz que se construye desde nuestras regiones, desde nuestros territorios, es además un gran negocio, porque claramente si se logra entre todos, entre esa paz que debemos construir entre todos, cesar las acciones terroristas, por ejemplo, los atentados a las torres de energía, a los oleoductos, va a resultar muy rentable para el país, porque vamos a tener dinero, suficientes recursos para invertir en lo que es verdaderamente importante, en la inversión social, para lograr que esa franja de la que nos habla el profesor Muñoz esté totalmente iluminada. Sí, Erika, indiscutiblemente la energía, por todo su componente social, tiene un insumo gigantesco sobre la paz y sobre todo sobre el desarrollo en las regiones. Un ejemplo de ello, mirándolo directamente, es el impacto que se tiene sobre las voladuras en los oleoductos o en las torres de energía. Hicimos un ejercicio con Planeación Nacional, con el Ministerio de Minas y con Hacienda, y vimos cómo en los últimos 30 años se hicieron 2.575 voladuras a oleoductos. ¿Esto qué significó para Colombia? Más de 4 millones de barriles perdidos, derramados. Si calculamos a un precio de hoy de $60 promedio, significa una pérdida para el país por más de 247 millones de dólares que se dejaron de recibir, que con estos recursos, para hacer un símil simbólico, podemos ver, se pudieran haber construido 50 megacolegios de los que hoy está haciendo el gobierno, o más de 5.800 viviendas gratis de las que hoy el gobierno también hace. Y si lo comparamos con torres eléctricas, más de 2.100 torres eléctricas fueron derribadas en los últimos 20 años. Ustedes saben muy bien que el costo para elevar una de estas es alrededor de unos 100 millones de pesos. Más de 210.000 millones de pesos entonces perdimos en esas voladuras, sin contar el lucro cesante y los materiales de reparación y demás. ¿Qué está pasando hoy? El cese unilateral ha permitido que no hayan más voladuras por parte de la FARC. El gobierno hoy no ha tenido que descuadrar esa caja. Eso le ha significado en los últimos meses ahorrarse más de 5.000 millones de pesos en reparaciones que hoy se están invirtiendo socialmente. Los cálculos que se tienen, si logramos paralizar y que se suspenda cualquier voladura de oleoductos o torres, significa casi un aumento del 1.5% del PIB. Hoy tenemos más generación de energía, hoy tenemos más usuarios que antes no lo tenían. Hoy, desde el 2010, tenemos más de 2.5 millones de nuevos usuarios de gas natural y esperamos, lógicamente, cumplir las metas que el gobierno tiene. Sí. Si esto, Erika, es en pleno conflicto, imaginémoslo si tuviéramos paz. Yo me uno a lo que usted menciona con lo de Guapi. Tuve la experiencia, cuando estuve en el Viceministerio de Agua, de llevar por primera vez agua
a Carmen de Bolívar, un sitio muy cercano acá en donde se habían robado el acueducto más de 5 veces y la población nunca había tenido agua potable. Quibdó está a punto de hacerlo gracias a la alianza que hicimos con EPM. En los próximos 2 meses, por primera vez una ciudad capital va a tener agua potable. Eso es paz. Entonces, yo creo que si logramos generar un ambiente positivo, pues más inversiones se van a desarrollar. Pero miren ustedes, y de verdad que lo saben, la fortaleza del sector energético, que en medio de esta difícil situación, de este panorama que hemos venido atravesando todos los colombianos durante las últimas décadas, especialmente desde el año 90, que fue muy duro, con un recrudecimiento, con un escalamiento del conflicto en el país, la energía ha llegado. El sector energético ha respondido y ha respaldado a través de una serie de programas de responsabilidad empresarial, y eso es también para destacar el desarrollo social en medio de estas regiones golpeadas, azotadas, devastadas por el conflicto. Comienzo con usted, doctor Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de ISAGEN. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuáles fueron esas acciones de ISAGEN durante esta etapa de conflicto puro y duro en Colombia, previo al escenario de posconflicto que hoy parece consolidarse a lo largo de esos 17 años de iniciativas para la paz? Erika, me parece muy importante la introducción que hiciste, porque yo creo que es algo que hay que reconocer, cómo a pesar de la época más dura del conflicto, el sector eléctrico respondió, a pesar de tener una red fracturada, las voladuras, los colombianos en su mayoría, salvo aquellas regiones que todavía permanecen, digamos, y que nos mostraba el ministro, el sector respondió. Y eso no fue fácil, porque creo que hay que decir alguna otra cosa que es importante. Nosotros en las regiones también fuimos víctimas del conflicto. A veces expresar que como empresas fuimos víctimas pues suena de pronto como raro, pero yo creo que las cosas hay que ponerlas como son. Nosotros fuimos particularmente en el oriente antioqueño declarados objetivo militar. Hubo la invasión de uno de nuestros campamentos. En ese tiempo todavía vivían las familias de nuestros trabajadores y fue asesinado delante de mujeres y niños el director de una central, otros 2 trabajadores asesinados por grupos al margen de la ley. Pero eso también nos concientizó para vivir lo que es el drama, el humanitario que estaba. Si eso nos ocurría a nosotros como empresa, ¿cómo sería a todos los pobladores? Y realmente eso nos llevó a tomar una serie de acciones. Pues lo primero, claro, tuvimos una estrategia de riesgo público, de seguridad, apoyados por el Ejército Nacional, por la institucionalidad, pero también empezar a trabajar y crear, por ejemplo, los programas de paz y desarrollo, siguiendo el ejemplo del padre de Rubén el Magdalena Medio. Empezamos en el oriente antioqueño y luego los extendimos a otras partes. El apoyo humanitario y un elemento que es fundamental en esto es la formación en derechos humanos. La formación en derechos humanos para los trabajadores de las empresas, la formación en derechos humanos para las comunidades, para que empezaran a poder empoderarse de sus derechos, la formación en derechos humanos incluso para las instituciones que estaban presentes en la región, y principalmente, digamos, aceptar y unirnos a todas las iniciativas de paz de la iglesia, del gobierno, de las comunidades, para tratar de sobrellevar, digamos, lo que era la crudeza del conflicto. Quizás un punto muy particular, todos los programas de lucha contra el reclutamiento forzado, la atención de las víctimas de minas antipersonas, en fin, vincularnos a todas esas instituciones, sintiéndonos parte del territorio y trabajando con sus pobladores para mejorar la situación. Quizás un ejemplo bien importante de lo que hicimos fue la mesa de transparencia en la construcción del proyecto de Amoyá, en el Cañón de las Hermosas, en donde fue un experimento muy importante, porque alrededor de esa mesa de transparencia que vigilaba
el cumplimiento por parte de todos los involucrados en el proyecto y en la región de los derechos humanos. Estaba presente el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el programa de la Vicepresidencia y de la Presidencia para los Derechos Humanos, la Gobernación, la Alcaldía, el Defensor, la Fiscalía, el Ejército, es decir, todas las instituciones, con el propósito de mirar allí qué aspectos había acusaciones de derechos humanos e inmediatamente darle trámite y darle hacerle el seguimiento. Les cuento que eso permitió que pasáramos de unas acusaciones de 20, 30 violaciones al mes a pasar a 1 o 2 acusaciones y ya en temas realmente menores. Es decir, fortalecer la institucionalidad en las regiones y entre todos trabajar conjuntamente y realmente pudo sobrellevarse lo que fue el conflicto en esos momentos. Claro, la interlocución territorial con un enfoque diferencial del que luego vamos a hablar, profesor Muñoz, más adelante, porque quiero terminar esta primera ronda con el doctor Lucio Rubio, el director de Enel Colombia, y en su caso quisiéramos todos saber, doctor Rubio, cómo Enel Colombia, como este operador energético a través de Engesa, de Codensa, de sus distintas acciones, también ha apoyado esta situación de comunidades vulnerables en las zonas donde ustedes hacen presencia y evidentemente donde también, como comentaba el doctor Rico, los operadores energéticos han tenido que afrontar situaciones de presión de actores armados legales e ilegales, porque el Cañón de las Hermosas, que lo conozco, es un lugar maravilloso, pero cómo ha sufrido la gente de ahí, para citar el ejemplo que tocaba el doctor Rico. Doctor Lucio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación y en ese sentido, partiendo de lo último que dijo el ministro, si bien hay un alto grado de cobertura en materia energética a nivel nacional, cuando uno entra a desglosar un poquito esos datos, las zonas urbanas tienen una gran cobertura, pero donde finalmente está desabastecimientos en las zonas rurales que no alcanza el 84%. O sea, ahí hay un gran trabajo que hacer en todas estas zonas rurales. En ese sentido, nosotros hemos venido desarrollando programas de llevar energía eléctrica. El profesor Manuel decía cómo no se conectan a veces zonas. Pues porque muchas veces las zonas están muy remotas, es difícil el acceso y por lo tanto hay que buscar nuevas formas de llevarle energía eléctrica a estas zonas que por distintos motivos no tienen acceso al sistema de transmisión nacional. Nosotros en ese sentido hemos desarrollado programas con energía fotovoltaica y muy cerquita de Bogotá. Uno a veces cree que pasa en el Chocó, pasa en Cali, pero muy cerquita de Bogotá, en el municipio de Jacopí, más de 50 familias se beneficiaron de una serie de entrega de kits fotovoltaicos que nosotros hemos entregado en veredas muy cerquita de ese municipio, en los cuales, junto con un panel fotovoltaico, se le entregó, por ejemplo, una nevera, un refrigerador, para que pudiesen conservar también de esta forma sus alimentos y con acceso también a luz. Eso lo hemos hecho en el municipio de Jacopí, eso lo hemos hecho en el municipio de Caparrapí también, donde otras 9 familias han podido beneficiar de este tipo de soluciones. Seguimos explorando y seguimos implementando esta alternativa también en estas zonas. Pero adicionalmente me quería referir también a que estas son soluciones particulares, pequeñas soluciones para este tipo de veredas, pero indiscutiblemente también los grandes proyectos a veces son fuente de calidad de vida para muchas de las personas que inicialmente pueden tener alguna afectación, pero que indiscutiblemente se van a ver beneficiados. Y en el caso concreto nuestro, en el caso de un gran proyecto como ha sido el proyecto hidráulico de Quimbo, donde casi 4.000 personas han tenido beneficios directos del proyecto, algunos de ellos relacionados con programas sociales. Más de 350.000 millones de pesos han sido invertidos en programas sociales, con un impacto muy positivo. Muchas de estas personas en zonas de conflicto en el sur del país, donde no tenían acceso tampoco a la energía eléctrica, donde no tenían acceso a agua potable, donde sus suelos eran de tierra, donde
utilizaban la madera para cocinar y por lo tanto también había deforestación del bosque. Hoy en día estas familias gozan de viviendas dignas, tienen agua potable en sus casas, tienen plantas de tratamiento en sus comunidades y por lo tanto no hay vertimientos de agua contaminada a ríos y quebradas, y de esta forma es claro el impacto social que también tienen estos proyectos, además de todo lo que implica en el reforzamiento del sistema eléctrico nacional y garantizar el acceso a energía a todo el país. Y otro tipo de soluciones también que se han venido implementando tienen que ver en la misma línea, lo hemos hecho con escuelas. Escuelas fundamentalmente en La Guajira a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, con la OEI, donde 26 escuelas y en un convenio con el Ministerio de las TICs han tenido acceso también a la energía eléctrica. A través de los paneles solares se les ha proveído energía, luz para sus escuelas y también acceso a Internet. Ese es otro tema absolutamente importante donde estos niños hoy tienen acceso a Internet como cualquier otro muchacho de cualquier otro municipio urbano. Por lo tanto, también ese acceso a las redes implica un mejoramiento en la calidad de vida. Y en eso creo que coincidimos todos, en el mejoramiento de la calidad de vida, en ese nivel de desarrollo humano que se lee en los libros y en los manuales, pero que a distintas zonas de nuestro país, de Colombia, no llega. No hay que ir a África. Aquí en Colombia la gente de esas zonas vulnerables, de esas zonas de conflicto, no alcanza esos niveles mínimos de desarrollo. Esa responsabilidad social de la que nos ha hablado el doctor Rico, el doctor Lucio, es clave. Lo han tratado de hacer de la mejor manera en medio de los rigores del conflicto, pero ahora el reto es muy grande porque lo que viene es lo que verdaderamente va a poner a prueba ese compromiso que tiene el sector eléctrico en Colombia frente a la paz. La energía para la paz, para consolidar esa paz territorial, esa paz que entre todos debemos construir desde las regiones. Dice el gobierno que en el presupuesto del próximo año ha destinado 10 billones de pesos para el tema del posconflicto y reconoció el ministro Mauricio Cárdenas que eso puede resultar insuficiente, poquita plata para lo que se nos va a venir si efectivamente se logra firmar ese acuerdo final el próximo mes de marzo. 90 billones de pesos ha estimado el Congreso de la República costaría y la cifra va creciendo. El otro día vi que costaba 300 billones de pesos y si nos ponemos a hacer cuentas para tener que cubrir, doctor Mustafa, todo lo que hay que cubrir, pues verdaderamente no alcanzaría ningún presupuesto. Es un tema de recursos sin duda, pero también de voluntades y todos debemos tener eso muy presente porque ustedes manejan cifras muy importantes, pero quizá lo más importante en todo esto es saber cuál es el compromiso que cada uno de nosotros debe tener frente a la paz y frente al posconflicto. Participación ciudadana, compromiso social y en el tema que hoy nos compete, cómo dar solución, señores, a las necesidades energéticas de esos casi 2 millones de colombianos que hoy no tienen el servicio. Doctor Iván Mustafa, arranco con usted. ¿Cuáles son las metas que se ha fijado el gobierno? Porque el ministro algo nos anticipaba, pero bueno, hablemos de planes concretos, de inversiones frente al tema del posconflicto en Colombia. Bueno, Erika, la paz se construye desde las regiones. Las zonas que realmente se han sido afectadas por la violencia han sido las regiones y las que más se van a beneficiar con la paz van a ser las regiones. Si cogemos un balance de todo lo que aporta el sector energético al PIB, son más de 118 billones de pesos. Un poco haciendo el símil de cómo se podría usar ese presupuesto. Si uno hiciera un ejemplo invirtiéndolo en un solo sector, podríamos construir más de 13 millones de casas gratis. O podríamos financiar durante 4 años todo lo que es el sector de la educación. Luego es una cifra gigantesca. Hoy lo que no se mide no existe. En el gobierno, frente al sector de energía, nos hemos puesto unas metas y si no las cumplimos, pues ahí nos rajamos. Precisamente desde la Dirección de Regiones tenemos la función de hacer seguimiento que se cumplan los compromisos y los indicadores que cada uno de los ministros ha adquirido
con la comunidad y con el gobierno dentro de su plan de desarrollo. A 2018 debe haber más de 170.000 nuevos hogares con servicio de energía eléctrica. Es un compromiso que tenemos adquirido. 2, se debe haber superado la meta de más de 8.8 millones de usuarios de gas natural. 3, más de 15.000 kilómetros de redes de transmisión. Y, lógicamente, ampliar la cobertura de energía a los más pobres. Por ejemplo, en la costa Caribe, en donde más tenemos la vulnerabilidad del sector, existe el Plan 5 Caribe, que muchos de ustedes lo conocen. Es un plan de 5 medidas que busca optimizar y fortalecer el servicio de energía en la costa Caribe y pues contempla más de 4 billones de pesos para desarrollar. Aquí, Electricaribe tiene una responsabilidad muy clara a corto plazo y a mediano plazo para que esto se pueda cumplir. Luego son metas medibles y son compromisos que de cara a la comunidad se han adquirido y esperamos que puedan desarrollarse de la mano, lógicamente, con todo el sector. Y sin lugar a dudas, los recursos deberán estar garantizados porque si se hacen esos compromisos, como usted bien señala, es para cumplirlos y el control social de los ciudadanos debe estar ahí vigilante frente a este tipo de compromisos del gobierno nacional al término de este segundo gobierno de Juan Manuel Santos, cuando las condiciones se vayan aclimatando en estos escenarios de paz o por lo menos de cero violencia tan generalizada como la que hemos tenido. Pero bueno, frente a esas expectativas, doctor Rico, ¿cómo se ha venido preparando Isagen para esta etapa del posconflicto? ¿Cuál es la visión que tienen, que han venido manejando desde la entidad frente al posacuerdo, al acuerdo que estamos de manera inminente próximos a firmar? Bueno, yo creo que el doctor Mustafa dijo algo muy importante y es que lo que viene después de la firma del acuerdo es realmente una situación no fácil, sino muy difícil y que convoca la voluntad de todos nosotros. Para hablar del orden público, el tema de seguridad no va a ser un tema que cambie radicalmente. Vamos a tener unos problemas de seguridad quizás más concentrados o más cercanos en las ciudades, pero la delincuencia, el crimen organizado, todo esto va a aumentar y va a seguir afectándonos. Entonces, digamos que en ese aspecto tenemos que continuar con todas las estrategias de seguridad muy seguramente. Va a aparecer todo el tema de movilizaciones sociales muchas con un origen justo que habrá que atender, algunas motivadas con intereses no claros, pero es un panorama general que vamos a tener y que no nos puede sorprender. Pero quizás lo más importante y para las empresas que actuamos en las regiones es que, y lo han planteado creo que claramente los negociadores en La Habana cada vez en este concepto de paz territorial, que significa cómo colaboramos todos, porque yo estoy de acuerdo que de lo que mencionó Erika y el doctor Mustafa, quizás aquí se necesitan muchos recursos, pero hay algo que se necesitan más que los mismos recursos, y es la actitud y la voluntad de todos nosotros de ver cómo logramos en conjunto que haya un goce real de los derechos humanos. Es decir, y principalmente del derecho al desarrollo, de cómo cerramos las brechas que se han abierto entre lo rural y lo urbano y cómo podemos promocionar una institucionalidad realmente fuerte en las regiones. Institucionalidad no entendida como la creación de nuevas instituciones, sino como las prácticas, las normas, los pactos de convivencia en los que realmente se pueda recuperar la confianza. Esa reconciliación tiene que empezar por la reconciliación de nosotros y de los ciudadanos con el Estado. Tenemos que empezar a volver a creer en el Estado y obviamente propiciar la participación de las comunidades, todo lo que sea la participación real en donde la exclusión se acabe y tengamos una inclusión. Y yo creo que nosotros como empresas presentes en los territorios tenemos la capacidad de convocatoria
para ayudar a que esos aspectos se den. Entonces, nos estamos preparando para eso, para ser un actor que convoque en las regiones, que respete las vocaciones y haga acuerdo en las regiones, con una relación genuina con ellas, con los pobladores y las instituciones que nos permitan realmente construir la paz. Es un problema de recursos, pero creo que es mucho más importante tener de parte de todos los que vamos a estar presentes en los territorios esa conciencia del trabajo conjunto, de empoderarnos, de respetarnos y de reconciliarnos. Voluntades políticas, voluntades ciudadanas, participación, pero sobre todo hay que romper la indiferencia que existe muchas veces en las zonas urbanas. Ustedes lo han tocado cuando hablamos de territorios. En las zonas rurales es donde la gente ha sufrido el conflicto, donde los han desplazado, les han matado sus seres queridos, les han robado sus pocas pertenencias, mientras que en las ciudades hemos estado un poco distantes. Por eso siempre se ha hablado de esas dos Colombias que existe, una en lo rural y uno en lo urbano. En el caso de Enel Colombia, doctor Lucio Rubio, ¿cómo se ha venido preparando también su entidad para este tema del posconflicto, para aprovechar todo el potencial energético que tiene Colombia, llegar a esas zonas a través de distintas estrategias y elevar ese desarrollo humano que está tan comprometido en determinadas regiones del país? Bueno, la respuesta en dos líneas de actuación. La primera, compartir algunos datos para focalizar hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir nuestro trabajo. Hay zonas como Amazonas o Vichada que tienen coberturas inferiores al 60% hoy de energía eléctrica y existen cerca de 470.000 familias hoy que no tienen tampoco acceso a la energía eléctrica. 37.000 son, en ese mismo sentido, Erika, 37.000 son urbanas y casi 433.000 son rurales. De todo este inventario nosotros hemos focalizado o hemos identificado 12.000 familias en la zona de Cundinamarca, en los cuales casi son 28.000 habitantes en 92 municipios a los cuales se les puede llevar soluciones energéticas. Y también hemos identificado otras zonas como La Guajira, Nariño, Chocó y Vichada. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se puede hacer en estos sitios que ya hemos identificado? Estamos hablando de casi 187.000 familias a las cuales se les puede llevar una solución energética. Estamos pensando en una solución energética que sea integrada, en la que haya generación y redes de energía eléctrica, microgrids. Estamos hablando de soluciones de tecnologías renovables, también utilizar la acumulación de energía como las baterías para también favorecer la sustitución del diésel en estas zonas, que hace que la energía y el acceso a ella también sea más costosa. La construcción de microgrids en estas zonas y también buscar soluciones novedosas para poder tener mecanismos de pago de estos servicios públicos. Porque lo que también estamos de acuerdo es que en estas zonas lo que sí hay es celular. Entonces, el celular es un mecanismo que también nos va a permitir de una forma mucho más accesible para estas personas poder pagar su servicio de energía eléctrica. Es indispensable, por ejemplo, contar con algunas novedades como medición o medidores electrónicos que permita hacer operaciones remotas de todos estos clientes, y el conjunto de generación, distribución, más facilidades de pago nos permitirá poder llevar soluciones a estos 187.000 clientes que hoy tenemos identificado y que estamos trabajando para buscar una solución. Y el segundo tema tiene que ver con algo interno, lo tocaba un poco Luis Fernando, y yo creo que también nos tenemos que preparar desde adentro de las compañías. Tenemos que generar desde las personas que formamos las compañías, ser compañías más cercanas, más humanas, más serviciales con todas estas personas que hoy no tienen acceso a la energía eléctrica, y para ello también nuestro grupo está desarrollando toda una cultura en torno a la equidad de género. Hoy en día somos también de las compañías que están certificadas con el sello Equipares, buscando esa equidad, esa inclusión de la mujer también en la vida laboral.
tener la inclusión a personas discapacitadas, que también en estas zonas son políticas importantes. Y como último punto, luchar contra todo lo que tiene que ver con promover una cultura de valores éticos y cero tolerancia contra la corrupción, porque también ese fortalecimiento institucional en estas zonas donde también existe corrupción, donde ese fortalecimiento institucional es absolutamente necesario para que estas comunidades puedan vivir en paz. Entonces, desde el interior nuestro y con programas de electrificación rural, es como estamos pensando en abordar esta nueva etapa del posconflicto. Que es verdaderamente importante, no solo es un tema de negocios, porque al fin y al cabo son grupos, organizaciones que están creados para ganar dividendos, pero también para aportar desarrollo social a esas zonas. Y qué bueno, profesor Muñoz, que están pensando en todos esos aspectos, no solo en un tema de fortalecer su actividad de negocio, sino también en esas comunidades que de un momento a otro van a encontrar que la paz sí se da, que ya no van a tener que vivir en esas condiciones tan difíciles, tan adversas, y que la energía puede ser una forma de mejorar claramente sus condiciones de vida. Es decir, podríamos señalar que el sector, generadores, distribuidores, comercializadores, toda la cadena, distribuidores, están convencidos de que esto sí es posible y que sobre todo es un negocio rentable, no hay que empezar a convencerlos. Sí, viendo el mapa que nos presenta el ministro, la reflexión que se le viene a uno es, son zonas, por supuesto, de violencia, pero también son zonas de alta fragilidad medioambiental. La mayoría son territorios étnicos. El Amazonas son varios resguardos indígenas. El Pacífico colombiano son 2.300.000 hectáreas de resguardos indígenas, 5,5 millones de consejos comunitarios, 1 millón de hectáreas de parques naturales, es decir, zonas que no son zonas fáciles, muy bien lo decía ahora el doctor Rico, son zonas que retan, por un lado, geográficamente, o sea, retan la ingeniería, hay que ser muy creativos, decía el doctor Rubio, para poder llegar allá, pero también retan en términos ambientales, porque son zonas muy frágiles, o sea, no es fácil hacer la producción de energía. Y tercero, retan socioculturalmente, son pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes que tienen el derecho en el marco del convenio 169 a su territorio, a la autonomía consagrada en la Constitución, a la identidad de la cultura, y aparece ahí un tema muy complejo que es el tema de la consulta previa. O sea, no es fácil hacer el ejercicio de electrificar en estas zonas. Entonces, esa sería como una primera reflexión, decir, es una gran oportunidad, pero es una oportunidad que reta de una manera muy fuerte al país y a las empresas y al Estado. Segundo, quisiera contarles en el norte del Cauca, con el Alto Comisionado para la Paz, la Oficina del Alto Comisionado y el Instituto, estamos alistándonos para la implementación de los acuerdos. Y en el alistamiento encontramos que son 3 actores protagonistas fundamentales: el Estado, las comunidades y las empresas. Ya hemos convocado a las empresas principales y han respondido maravillosamente, como decía el doctor Rico, con voluntad. Aquí estamos para tender puentes. Por supuesto, el Estado, obviamente, y las comunidades. El qué está claro, también lo plantea el doctor Iván Mustafa. Hay una inversión clara y hay unos presupuestos claros, pero donde tenemos que afinar es en el cómo. En el cómo hay muchos retos y hay una reflexión pendiente y hay que hilar delgado los detalles. Por ejemplo, en la perspectiva del Estado, hay 2 retos que nosotros vemos para alistarnos a la implementación de los acuerdos en el norte del Cauca. 1, en el Estado hoy hay un doble fraccionamiento. Una cosa es lo que se piensa a nivel nacional, otra cosa es lo que se piensa a nivel regional y otra cosa es el nivel local. Esa fractura entre lo nacional, lo regional y lo local puede
ser clave a la hora del cómo, porque perfectamente desde Bogotá puede haber un plan que no tiene su coherencia en lo regional y que por supuesto está alejado del contexto local. Y es necesario, para fortalecer la institucionalidad, articular lo nacional, lo regional y lo local. Una segunda fractura, lo sectorial. Sí, el ministro de Minas, el ministro de Ambiente, el ministro de Hacienda, la oficina de la Presidencia de la República no conciben un plan para el territorio y así en todas las regiones, seguramente luego aparecerá una múltiple cantidad de ofertas en el territorio que no son coherentes. Entonces ahí hay otra fractura y esa fractura es un reto a la institucionalidad en el cómo, no en el qué, que está bastante claro. En las empresas han mostrado la voluntad y el gran reto que nosotros vemos en la reflexión que hacemos alistándonos es el tema social y el tema ambiental. No puede ser en las empresas algo que solamente queda en RSE, en responsabilidad social empresarial. Tiene que dar el paso a la concepción de sostenibilidad e incluso, y yo sé que varias empresas aquí presentes lo están haciendo, ven en lo ambiental y lo social de estos territorios nuevas ideas de negocio. Tiene que estar articulado lo social y lo ambiental a las ideas de negocio. No puede ser un costo o no puede ser una acción social, no le corresponde a la empresa. A la empresa le corresponde crecer económicamente, generar PIB, empleo, no reemplazar al Estado. Por lo tanto, la cercanía con el territorio tiene que estar muy ligada a una nueva concepción de negocio. La mayoría de los territorios de los que estamos hablando son grandes oportunidades para aprender. Una empresa con la que hicimos consulta previa en el Pacífico aprendió, por ejemplo, a relacionarse con las comunidades étnicas, a hacer diálogo intercultural, y eso le permite perfectamente estructurar una forma de relacionamiento comunitario para la implementación de nuevos proyectos que le va a ahorrar muchísimo dinero y va a generar dinero. Entonces, ahí hay en las comunidades, dos retos fundamentales. Uno, no cargar al proceso de paz las grandes deudas históricas y sociales. Se necesita tener una visión muy realista de lo que es posible y de lo que no es posible. Y lo segundo, la fragmentación social es increíble. Afros, indígenas, campesinos peleando por el territorio. Solamente en el Cauca hay 87 conflictos territoriales en comunidades. Y ahí hay una fractura social que es un reto muy fuerte para el posconflicto. Si le cumpliéramos la aspiración territorial a los afroindígenas y campesinos en el Cauca, habría que hacerle 4 pisos al Cauca. No hay un No modelo, es posible. no hay un modelo para todos. Por lo tanto, habría que cambiar la lógica. Ante la expansión territorial, hay que construir desarrollo rural integral, es decir, no hacer 4 pisos, podemos hacer 10, pero eso implica un nuevo posicionamiento. Entonces, los retos son bastante llamativos y vale la pena meterle el diente. Y se requiere mucha imaginación. Antes de avanzar en algo que usted citaba también, profesor Muñoz, el cómo, la hoja de ruta, que es la siguiente pregunta que quiero hacerle al doctor Rico y al doctor Lucio. Quiero detenerme un momento con el doctor Iván Mustafa, porque yo quiero creer y estoy convencida de que a esta altura del partido, el gobierno nacional, el Estado colombiano debe tener lista la institucionalidad para llevar a esas regiones, a esos territorios fragmentados, como en el caso del Cauca, por el tema de sus propios conflictos, de sus propias realidades, pero también golpeados salvajemente por todo lo que ha significado el tema del conflicto como tal, por la presencia de tantos actores armados ilegales y también legales que han hecho de las suyas. Bueno, sí, como lo han dicho todos, doctor Rico, la paz es de todos y todos debemos aportar. Yo quiero traer aquí una experiencia personal mía. A mi padre la guerrilla lo mató, era muy amigo aquí, doctor Gustavo Galvis, y es difícil creer en un proceso de paz cuando uno ha sido afectado directamente por él, por un actor pues, que hace parte de él.
esa confianza la he podido ver directamente viviendo el proceso y espero que pues nadie vuelva a sufrir lo que mi familia sufrió o lo que vivió muchas otras familias víctimas del conflicto. Todos debemos aportar. La hoja de ruta es clara: educación, seguridad, pero sobre todo equidad. Y la energía, en su componente social, la equidad es bastante clara. El proceso de paz, como usted lo dice, Manuel, no está hecho para resolver todos los problemas que tiene el país. El proceso de paz está pensado para terminar un conflicto y ahí es donde está el foco: inversión y equidad social. La mayor inversión que se ha hecho en la historia en equidad social se está haciendo hoy. Para traer cifras concretas, hoy en el Caribe más de 72 billones de pesos se han invertido en los últimos 4 años. Esto, si lo comparamos con el gobierno anterior, es un 60% más. Y si cogemos cada una de las regiones del país, son casi un 40, un 50% más. Hoy los indicadores se ven y hoy en los índices de pobreza lo estamos viendo. Recuerdo yo hace unos 5 años, cuando comenzamos con Hidrosogamoso, allá en Santander, donde nos conocimos, doctor Rico, pues fue un gran reto convencer a la gente de los beneficios que eso traía para la zona. Y hoy, no solo la generación de energía que se desarrolla en este proyecto Hidrosogamoso es un orgullo para Santander, sino como también es un desarrollo turístico que hoy es un potencial gigantesco que apenas está conociendo el departamento. Bichada, por ejemplo, hoy vemos cómo depende de la energía de Venezuela. El gran reto que hoy nos ha pedido el gobernador y la gente es, a raíz de esta crisis con Venezuela, no dependamos de Venezuela. Ahí comenzó un gran reto para empezar a generar energía en Bichada y ese es el foco al cual se le está trabajando para que este departamento no dependa de la energía del país vecino. Hoy, la crisis con la frontera venezolana, vemos cómo afecta en unas regiones de manera positiva, en otras de manera negativa. En el caso, por ejemplo, de Arauca, les comento la experiencia personal que tuvimos hace 15 días. El cese al fuego les ha permitido generar miles de ingresos que hoy solicitan, por favor, se mantengan. Y además sugieren, con sorpresa para todos nosotros, mantengan cerrada la frontera con Venezuela. Hemos duplicado la producción ganadera, el consumo de carne colombiana, los mataderos duplicaron su producción, la venta de electrodomésticos se triplicó, la venta de gasolina legal no da abasto, es decir, se cierra una puerta, se abren 100 ventanas y esto pues lo hemos empezado a ver con efectos que antes no esperábamos. ¿Cómo será esto? Pues con paz. Ahí es donde yo invito a que ojalá reflexionemos todos de los grandes beneficios que tendría si todo esto lo tenemos en un ambiente de paz. En el caso de Venezuela no hay mal que por bien no venga y el señor Maduro debería también escuchar estas voces que se dan desde este lado de la frontera. Quienes hemos visitado recientemente Cúcuta, entendemos que hay también unos enormes retos para brindar atención a esas familias, a esos más de 20.000 colombianos que están ahora de este lado. Pero bueno, vamos a esa hoja de ruta, doctor Lucio, doctor Rico, frente a cómo en el caso de Isagen se han venido analizando esos retos que le plantea el posacuerdo al grupo, a la compañía, frente a cómo garantizar esa equidad en sus territorios donde hacen presencia frente a lo que venían anteriormente adelantando. Yo creo que en el tema de los retos que tenemos, yo los dividiría como en tres tipos de retos dependiendo de quiénes tenemos que actuar. Yo diría que el primer grupo por parte de la industria,
como tal, el segundo por parte de las empresas y el tercero por parte de todos, pero representados en el Estado. En el primer grupo de la industria, yo diría que es algo que viene discutiéndose incluso a nivel global. Es la gran discusión sobre el trilema energético y cómo en Colombia vamos a abordarlo. Es decir, hay una discusión, hoy estamos en un problema del niño, fuentes de energía. Entonces, ¿a qué le vamos a jugar y cómo lo desarrollamos desde el punto de vista de políticas primero, luego desde el punto de vista de la regulación? Tenemos un vértice común en los dos escenarios, que es el que exista energía confiable, de calidad, en fin. Pero eso va a privilegiar el acceso, es decir, el costo, o la sostenibilidad ambiental, en cuyo caso todos sabemos que el costo va a ser mayor. Pero es una discusión que tenemos que dar como industria, tenemos que dar de cara a la sociedad y que el país entero sepa. Vamos a no hacer, no quemar carbón, vamos a cumplir con un compromiso de reducciones de gases de efecto invernadero a costa de nuestro desarrollo, teniendo una matriz energética realmente limpia comparada con todo el mundo. Pues esas discusiones las tenemos que dar de fondo, y precisamente en esta época del posconflicto. Yo creo que y cuando digo como industria, no solamente las empresas, sino el gobierno, el regulador, los controladores, en fin, tenemos que, hay un reto muy grande en a qué le jugamos y qué políticas vamos a usar. Yo realmente creo que debemos jugarle a una combinación, pero esto es un tema que no es sencillo. Segundo capítulo, las empresas. Yo creo que nosotros, las empresas en general y particularmente las empresas de energía, por estar en el ojo del huracán, el tema ambiental, el tema social, en fin, pues tenemos, digamos, el gran reto de, en una palabra, de la acción sin daño. ¿Eso qué significa? Que debemos hacernos cargo de todos los impactos negativos de nuestras actividades, punto. Hacernos cargo de todos los impactos negativos de nuestras actividades. Y para eso tenemos que saber cuáles son. Entonces eso implica una debida diligencia de todas nuestras actividades, y mucho más cuando llegamos a los territorios, desde el punto de vista social, político, comunitario, ambiental, hacer una debida diligencia adecuada y hacernos cargo, es decir, internalizar en los costos de la industria esas, no reemplazar al Estado, sino hacernos cargo de los impactos negativos. Eso implica, como decía ahorita Lucio, repensar el rol de las empresas, una cultura interna, un entrenamiento, una convicción de hacia dónde vamos en las empresas. Yo creo que es un reto muy grande y que tiene que terminar con la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas clara sobre lo que estamos haciendo. Y finalmente, el tercer punto, que yo digo que es de todos, pero representados en el Estado, es al fin esa anhelada planeación participativa de las regiones en el desarrollo. La vamos a poder hacer. Estamos dispuestos a jalarle a eso. Y yo creo que es muy importante que el Estado con las comunidades en los territorios empiece a hacer esa planeación, y que realmente los agentes económicos lleguen, una vez hay unos acuerdos mínimos de sostenibilidad, de desarrollo, de vocación, no antes. Nosotros podemos meterle ruido y tenemos intereses que necesariamente están en línea con el interés general o el interés de las regiones, y eso no es ni malo ni bueno, simplemente que tenemos que ponerle orden a esa planeación, al verdadero desarrollo desde las regiones. Yo diría que en esos tres aspectos, cómo jugamos en la industria, cómo jugamos en las empresas y cómo es realmente esa planeación participativa, esa esencia de la paz territorial que están hablando los negociadores, podamos llevarla a la práctica. Son los grandes retos. Sin lugar a dudas, porque el Estado tiene que liderar este proceso,
lo decía hace un momento el doctor Mustafa, preparar a nuestras regiones para el tema del posconflicto en aspectos claves, como ese fortalecimiento institucional, el ordenamiento territorial, todo lo que van a hacer esos nuevos planes de ordenamiento territorial, esos nuevos POT que tendrán que jugar un papel definitivo, los nuevos modelos de seguridad, porque también lo han mencionado ustedes, la seguridad urbana se va a ver mucho más comprometida cuando la gente de las FARC, para hablar con claridad, decidan no quedarse en esos 350 municipios del país que han sido de manera histórica los afectados por el conflicto, sino decidan llegar a las ciudades, a los núcleos urbanos. Bueno, todo ese trabajo de desarrollo productivo lo tiene que liderar el Estado colombiano. Pero doctor Lucio Rubio, ¿cuál es su visión frente a este tema, los retos en los que están inmersos en este momento? Bueno, muy bien, pues yo creo que un poquito la hoja de ruta tendrá que estar marcada en primer lugar, por la accesibilidad a la energía eléctrica. Yo creo que ha sido debatido y hay grandes oportunidades para llevar energía eléctrica a regiones que hoy no tienen. Y comparto mucho lo que está diciendo Luis Fernando. También cuál va a ser a futuro los proyectos que se van a desarrollar, porque también es cierto que los grandes proyectos hidráulicos cada vez es más complejo, por lo que hemos escuchado hoy aquí en la mesa. Indiscutiblemente son proyectos que toman mucho tiempo, 8 o 10 años desde que se planifican hasta que se ejecutan, y eso hace pues que la presencia de las compañías en las regiones sea por mucho durante este tiempo de construcción difícil y compleja, y con estas restricciones sociales y ambientales donde muchas veces se quiere suplantar el rol del Estado por las empresas, y indiscutiblemente ese rol es muy difícil. Esa presión existe cuando se quieren abordar estos grandes proyectos, y ahí hay un hándicap de mirar cómo se suministra energía. Y con otra variable distinta, y es que hoy en día se empiezan a abrir carrera también energías o fuentes de energía renovables no convencionales, donde también tradicionalmente se han desarrollado en otros países, y también hay que mirar cómo se integran esas energías renovables no convencionales en la matriz energética, donde seguramente pues es mucho más fácil la construcción y la puesta en operación, pero con otros grandes retos que son los culturales, donde seguramente existirá la consulta previa, donde habrá que trabajar con estas comunidades también, porque es una energía más beneficiosa, pero que permitan su ejecución. Entonces, la accesibilidad a la energía eléctrica sigue siendo un reto importante. Como segundo punto, yo creo que también se ha mencionado, es una coordinación institucional. Hemos hablado desde lo central, lo regional, lo local. Si se quieren llevar a cabo políticas de desarrollo productivo agrario, desarrollo rural integral, ordenamiento del territorio, porque el ordenamiento del territorio en lo local es muy complejo, hay una gran dificultad en esta ordenación del territorio, así que yo creo que ahí la coordinación institucional es realmente importante para que también desde las empresas sumemos ese esfuerzo y cómo actuar institucionalmente y las empresas en estas zonas que de verdad se requieren, y no trabajar separadamente donde se pueden perder los esfuerzos en esta visión conjunta. Y creo que como último tema desde las empresas, también se ha comentado hoy, es seguir en una labor, o por lo menos desde la nuestra estamos volcando toda la actividad en la educación. Cómo estos territorios que requieren mejorar, cambiar, tener acceso a la energía eléctrica, pero también tener otros niveles educativos. Para ello, todo el esfuerzo que podamos dedicarle a la educación, un mayor nivel de educación será tener más formación y por lo tanto más paz y más tranquilidad en esta sostenibilidad hacia el futuro. Antes de ir entrando a nuestras conclusiones y redondeando nuestro panel con los invitados que hoy nos acompañan, quisiera preguntarle al profesor Muñoz algo que acaban de plantear. ¿Cómo lograr esa
conciliación, cómo conciliar esa resolución de necesidades energéticas que tienen nuestras comunidades vulnerables, profesor Muñoz, con el tema del desarrollo productivo, que haya que adelantar una serie de proyectos que puedan de una u otra manera entrar en conflicto con esas mismas comunidades y evidentemente, usted lo mencionaba, con el medio ambiente, con otras situaciones tan propias de los territorios. El cómo, sin lugar a dudas, diálogo intercultural, donde hay dos orillas distintas, aquella que piensa el desarrollo de una manera convencional y la visión de desarrollo que tienen las comunidades. Cuando uno realmente se mete en el diálogo intercultural, no es tan lejano el puente que hay que tender entre esas dos orillas. También hay que desmontar muchos mitos. Por ejemplo, que las comunidades indígenas no pueden acceder a la producción o no pueden producir porque se afectan sus valores culturales. Yo cuando discuto con las comunidades indígenas con quien llevo 30 años trabajando, les digo, bueno, si en Corinto hay 780 hectáreas sembradas de marihuana en invernaderos, con goteo de agua, con energía eléctrica que incluso es ilegal y se roba a las empresas, eso no afecta la vida cultural. Y si ponemos tomates en vez de marihuana, eso sí afecta a la vida cultural. Son mitos que hay que ir. Otro, la expansión territorial como opción de vida. Si tenemos territorio, ¿y cómo surge la idea de la expansión territorial? Yo soy una familia, la UAP me dice que debo tener 7 hectáreas por familia, entonces multiplicamos el número de familias por la UAP, restamos la tierra que tenemos y solamente en el norte del Cauca, por poner un ejemplo, aparece que se necesitan 20.000 hectáreas de tierra para los indígenas, 22.000 para los afro, 15.000 para los campesinos. Esa lógica nos llevaría a nuevas violencias por el territorio, por una simple y sencilla razón. No hay territorio disponible, no hay baldíos. Y en el acuerdo de paz, si algo se ha afirmado, es el respeto a la propiedad privada, el respeto a la propiedad colectiva y a la propiedad privada productiva, no solamente respeto, sino protección. Entonces, ahí nos generarían nuevos escenarios de violencia. Entonces, creativamente hay que romper el mito de que si yo tengo tierra puedo vivir. No, si yo tengo tierra que trabajo, puedo elevar mi calidad de vida. Y hemos hecho un ejercicio de simulación donde cogemos la tierra y decimos, ¿por qué 7 hectáreas? Porque tiene suelos no de calidad, porque no hay infraestructura, no hay sistema de riego, no hay cadenas productivas. Si modificamos esto, que sería el desarrollo rural, la UAP, por ejemplo, se queda en 0.8 en algunos territorios. O sea, podemos construir no 4 pisos de expansión territorial, sino 10. Y ahí está la gran esperanza del punto 1, por ejemplo, de La Habana. Y tendríamos que hacer ese tipo de ejercicios para poder ir construyendo. Yo aquí quisiera resaltar algo que ya lo dijo el doctor Luis Fernando, que es muy importante. El ordenamiento territorial, la planeación participativa se debe realizar en la matriz comunidades-Estado. Y puede haber la tentación, doctor Mustafa, de que se haga comunidades-Estado-empresa, con lo cual se cometería un error estratégico, porque quien garantiza los derechos y quien está sujeto a participar es la comunidad y el Estado. Y las empresas pueden llegar a contribuir, a aportar. En el piloto de paz que estamos alistándonos en el norte del Cauca, las empresas nos han dicho, vamos, los principales agroindustriales han dicho, estamos listos a contribuir incluso económicamente, a contribuir con nuestra transferencia tecnológica, sabemos hacer muchas cosas, estamos listos. 2 condiciones. Concertación Estado-comunidades, no concertación comunidades-empresa, porque si no la matriz no queda en la estrategia adecuada. Y segundo, sobre proyectos, planes concretos de mediano y largo plazo. Y ahí ha aparecido la idea de la reconstrucción de territorios.
Y el país tiene experiencias maravillosas de reconstrucción de territorios. Por ejemplo, la reconstrucción del eje cafetero. Logramos hacerlo como país en una alianza público-privada muy exitosa para atender el tema de las inundaciones en esta zona del país. También lo logramos hacer. Creo que tendremos que ir construyendo mecanismos, aprendiendo de la historia nuestra para poder enfrentarnos a esto que supone grandes retos, pero también aquí cierro, a veces el problema de los recursos es muy importante, pero no es el definitivo. El definitivo es el que podamos hacer esa hoja de ruta con una estrategia clara y el rol de los distintos actores adecuado para que no nos enredemos a la hora de hacer esta implementación de los acuerdos que seguramente nos va a lanzar como país a un futuro muy promisorio y sobre todo nos va a sacar de esta situación de decadencia humana y espiritual en la que estamos. Esa decadencia humana y espiritual que fue expresada por las 60 víctimas y que hoy lo dice también el doctor Mustafa, de quienes han vivido la violencia. Es que es increíble ver las narraciones del dolor que hay ahí y la indolencia frente a eso. O sea, no solamente es que podemos crecer económicamente, que lo vamos a hacer, ahorrarnos un dinero, 29 billones de pesos al año, que lo vamos a hacer, y dicen que entre 7 y 9 billones gasta las FARC en la guerra, sino sobre todo salir de esa decadencia humana y espiritual que nos va seguramente a lanzar al futuro promisorio para todos. Participación ciudadana, diálogo intercultural, poder definir de manera colectiva con el liderazgo del Estado, de las mismas comunidades, esa hoja de ruta para llegar al posconflicto. Vamos llegando al final de este panel, construyendo la paz desde la energía, y quisiera conocer ya las conclusiones de nuestros panelistas, arrancando por el doctor Iván Mustafa Dura, director para las regiones de la Presidencia de la República, porque hemos escuchado que le toca al Estado colombiano, al gobierno, una parte fundamental de todo este proceso, de esta interlocución, de este acercamiento con las comunidades, pero también con la empresa, también con la industria, para lograr el escenario más propicio para el posconflicto. Desde las regiones, construyendo esa paz que, reiteramos, es de todos. Bueno, en resumen, la paz pues es de todos. La paz se construye desde las regiones y, como lo hemos dicho, la hoja de ruta está clara. Equidad es el principal componente y energía es un componente básico de la equidad. Yo lo resumiría en accesibilidad. Ahí está el compromiso del sector. Doctor Luis Fernando Rico, ¿cómo valora, cómo calcula, estima Isagen su aporte a la construcción de la paz desde los territorios? Yo diría como una gran conclusión de todo lo que hablamos, que si uno hace abstracción por un momento del acuerdo, de hacer las paces, quedamos en un país que está dentro de la comunidad internacional, es decir, que no es ajeno a la problemática internacional. Pues hay múltiples iniciativas, desde la década del 90 vienen los principios voluntarios, el Pacto Global, Negocios por la Paz, el Mandato del Agua, Cuidado del Clima, y todas son iniciativas de las Naciones Unidas. ¿En respuesta a qué? A que esta problemática no es única de Colombia, y de pronto eso nos consuela un poco, que nosotros hemos tratado de darle una solución violenta. Quizás sí, el problema que nosotros tenemos más complejo es que somos uno de los 10 países más inequitativos del mundo, y la inequidad sí ofende la dignidad y de pronto crea violencia. Entonces, pero haciendo las paces hay una serie de estándares, de cosas a las que podemos pegarnos como empresas, como sociedad, que la comunidad internacional está debatiendo en todas partes, y que podemos nosotros comprometernos con esos principios, comprometernos con esa forma de hacer las cosas para superar y crear una mejor sociedad, que es lo que todos queremos. Doctor Lucio Rubio, en esa misma línea, ¿cómo Colombia está planeando sus estrategias en materia de alianzas, de diálogos, que hemos visto y hemos conocido? Me parece muy interesante poderlo haber hecho
¿Cómo han venido trabajando con todas estas comunidades de cara al posconflicto, como aclimatando todo el tema? ¿Qué más está por venir? Bueno, yo creo que como resumen también la energía eléctrica es un motor de desarrollo económico, pero indiscutiblemente es un motor de desarrollo social. O sea, hoy en día no concebimos el mundo eléctrico sin energía eléctrica. Pues para cargar un celular, para todo necesitamos energía eléctrica y por lo tanto hay una gran cantidad o muchas personas que hoy no tienen todavía ese acceso. Yo diría como gran conclusión es acceso a la energía eléctrica implica mejoramiento de calidad de vida y tenemos que buscar y propender para una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Y quiero cerrar con el profesor Manuel Ramiro Muñoz, que ha sido como la conciencia de esta mesa, poniendo los puntos sobre las IES frente a cómo transitar, porque claramente, lo decía yo hace un rato, no es un tema solo de recursos económicos, aquí hace falta muchas voluntades, mucha participación ciudadana, mucho diálogo y mucha concertación para que podamos tener el escenario que queremos. En ese sentido, fundamental que las comunidades, estas comunidades que usted ha visitado durante los últimos 30 años de su vida en el Pacífico y en otras regiones del país, se empoderen y sepan que cuando reclaman mejores condiciones de vida es eso que los estudiosos llaman sostenibilidad y bienestar social. ¿Cómo lograr que ellos sean capaces, esas mismas comunidades, de liderar esos procesos de gestión comunitaria de cara al posconflicto, que puedan establecer ese diálogo con el Estado y con empresas de este sector, el sector de la energía eléctrica, pero también de otros que van a ser fundamentales en la mejora de sus condiciones de vida? Sí, el país dio un paso importante en la Constitución del 91 cuando generó derechos diferenciales a los diferentes por ser diferentes. Entonces los afrodescendientes derechos diferenciales, los indígenas, las distintas identidades, y eso es un paso democrático muy importante, pero plantea un reto grande. Si no hay diálogo intercultural frente a un Estado y una sociedad multicultural que reconoce derechos a los diferentes, el país se puede fragmentar. Y esa fragmentación no le va a ayudar ni al desarrollo ni a la paz. Por eso el reto fundamental es preparar a las comunidades, a las empresas y al Estado para ese diálogo intercultural. Si somos diferentes con derechos diferenciales como está en la Constitución y no somos capaces de tender puentes para juntos pensar una región, un país, esos derechos se vuelven incluso en contra de la misma dignidad de las comunidades y de sus derechos mismos. Entonces creo que ahí está uno de los puntos fundamentales. En ese sentido, déjenme contarles que en la universidad yo dirijo un instituto que tiene 60 personas de tiempo completo, creo que es la única universidad que lo tiene, dedicada a eso del diálogo social intercultural entre Estado y comunidades, comunidades empresa y comunidades entre ellas mismas, porque creemos que eso es muy importante. Lo segundo, yo creo que la investigación en energías no renovables, incluso no convencionales, son fundamentales. Y ahí el país está un poco a la saga. Y creo que como universidades también tenemos que responder. La universidad en Cali tenemos un doctorado en ese tema específico y varios profesionales de las áreas de innovación del sector de energía están haciendo el doctorado con un objetivo: traiga un proyecto, investiguemos a fondo cómo generar nuevas energías en los contextos nuestros. Como dice el director del doctorado, platanicemos la investigación, porque una cosa es producir energía en España, pero con esta geografía, en estas condiciones, exige conocimiento y creo que ahí hay un reto. Y finalmente cierro diciendo, cuando me invitaron al foro, yo me vine muy contento, porque en los últimos años he conocido varias empresas del sector y también he conocido empresas de otros sectores en estos diálogos interculturales. Y estoy convencido por esa visión de sostenibilidad que cada vez se introyecta en las empresas, se capacita a la alta dirección, a la gerencia, a la operación, hace que haya estrategias de sostenibilidad, gerencia para la sostenibilidad y operación sostenible. Yo creo que son de las empresas
más preparadas para aportarle al posconflicto, no solamente porque la energía es calidad de vida, ya lo vimos, sino porque ustedes tienen una capacidad instalada de liderazgo empresarial puesto en contexto en los territorios donde están. Ustedes son unas empresas que sin el territorio no pueden ser. El territorio es parte de la esencia de las empresas y uno poco a poco va descubriendo que ustedes conocen más de lo que uno cree el territorio, pero descubrir ese liderazgo empresarial orientado a la sostenibilidad, tal como lo han expresado ahora muy claramente el doctor Rubio y el doctor Rico, creo que ahí está un potencial muy grande de poner ese liderazgo en juego a la hora de ordenar el territorio, a la hora de hacer los planes coherentes territoriales, y serán muy importantes, y yo realmente me siento muy contento de poder haber compartido con ustedes en este escenario de empresas que están pensando en la sostenibilidad y lo están haciendo a fondo y en unos contextos muy complicados, en unas realidades muy difíciles. Profesor Muñoz, me sumo a sus comentarios y a sus opiniones. Quedó gratamente sorprendida en un momento tan complejo que hoy los medios de comunicación estamos registrando. Este tema del estrés, que me imagino que a más de uno le ha generado enorme estrés lo que está pasando con el sector frente a los factores que lo están golpeando y que evidentemente han puesto en entredicho la actuación de muchas personas en el interior del mismo. Pero qué bueno que estén tan absolutamente claros, tan absolutamente convencidos de lo que viene para nuestro país, porque esto no es un embeleco de Juan Manuel Santos, que se quiere ganar el Premio Nobel de Paz, como muchos de sus críticos advierten, o de los señores de la FARC, que se les acabó la vida en el monte y que ahora quieren vivir en el catamarán permanentemente en Cuba. No, este es un compromiso de todos los colombianos. La paz, puede que a algunos nos guste o no nos guste cómo se está llegando a ella, pero es una necesidad, como decía uno de nuestros panelistas, para insertarnos de una vez por todas en la comunidad internacional, para que dejemos de ser ese país con el conflicto más largo y más complejo en toda América. Qué bueno, señores, que estén transitando por ese camino y bajo el liderazgo del gobierno nacional, doctor Mustafa, ojalá podamos tener verdaderamente una preparación acertada para el posconflicto y que no ocurra como en otros países. Me contaba una persona que luego van a escuchar, que ha estado recientemente en Angola, en África, que tuvo una guerra cruenta y que ahora está teniendo unos problemas enormes en posconflicto. Ojalá que nosotros sí sepamos hacer las cosas bien, y yo creo que con el liderazgo también de empresas como Isagen, como Enel Colombia, con esa visión de sus dirigentes, lo vamos a conseguir, porque eso es lo que hemos querido compartir hoy, esta tarde con ustedes. La energía es un insumo vital para la paz de todos los colombianos, especialmente para esos cerca de 2 millones de colombianos que hoy no tienen luz, pero tampoco tienen paz. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de Isagen, por haber estado con nosotros, doctor Luis Rubio, director de Enel Colombia, doctor Iván Mustafa Durán, director para las regiones de la Presidencia de la República, y por supuesto al entrañable profesor Manuel Ramiro Muñoz, director de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y a ustedes, señores, muchas gracias por habernos escuchado.